Algunos dirán cosas de la leche muy positivas y algunos pues no tanto. Pero vamos a entender un poco, vamos a tratar de enfocarnos desde varias perspectivas para poder entender si la leche es buena o no. Yo quiero empezar preguntando eso. Que me digan acá, los que están aquí presentes, ¿la leche es buena o mala? ¿Quién dijo mala? Mala, ok. Levante la mano quien dice que es mala. ¿Quién dice que es buena? Muy bien. Es rica. Es rica. No Sabrosa. esa opción. No, esa opción. O es sí o es no. La mayoría de los ricos es malo. Sí, así que vamos a entender un poco para poder al final volverles a hacer la pregunta y pues cada quien podrá tener su conclusión personal de si quiere tomarla o no. Esa es la cuestión, en fin, ¿no? Así que voy a comenzar con un video porque sabemos que desde que estamos pequeños en la casa nos dicen, hijo, tienes que tomar leche. ¿Para qué? Para crecer sano y fuerte. Y es decir, que la publicidad se ha encargado de hacer un excelente trabajo promoviendo la leche como necesaria para crecer sano y fuerte. Hijo, si no tomas leche, los huesos te vas a fragmentar, te vas a quebrar facilito. Entonces, no. Si quieres crecer y ser grande, toma leche. Y los anuncios han sido, la publicidad ha sido sumamente amplia alrededor de este tema, dándole bastantes puntos a favor a la leche. Vamos a ver uno de los anuncios que hace muchos años que se vienen dando. Vamos a tener dos tipos de anuncios. Vamos a ver este que es un poco antiguo. En la vida lo principal es disfrutar de buena salud. Por esta cualquier edad, siempre es conveniente tomar diariamente la rica leche rica. Rica es salud y larga vida, porque es pasteurizada bajo un riguroso control de calidad. Leche rica, fácil. Mami, ¿cuántos años tú tienes? ¡Acorde! A cualquier edad, conveniente tomar la rica leche rica. Oye, yo la vi callejera un salón. Con leche rica, lo más puro de aquí. Muy bien, son miles de anuncios alrededor del mundo promoviendo la leche y sus beneficios de crecimiento y huesos sanos. Muy bien, vamos a ver un anuncio más actual, un poquito, vamos a ver. Hasta ahorita vamos bien, ¿verdad? Nos han convencido de que la leche es buena. Todo esto es por ti. Y para que sigas nutriendo sus logros, los productos Nutrileche aportan nutrientes importantes para lograr más cada día. Nutrileche, nutre sus logros. Muy bien. Entonces vamos a encontrar que todo esto nos trae una idea de los beneficios de la leche, de los cuales tenemos. La leche tiene 120 miligramos de calcio por cada 100 gramos de la misma. La leche materna tiene apenas 32 gramos por cada 100 gramos. Entonces esto lo hacen ver como un beneficio. La leche tiene más calcio, el necesario. Es necesaria para el crecimiento y fortalecimiento de los huesos. Eso es un argumento a favor. Excelente fuente de proteínas y tiene lactosa y sus presentaciones promueven la absorción de calcio. Es decir, le dan como una especie de factor a favor de que sus proteínas o que la leche permite que el calcio se absorba. Así que esos son argumentos a favor. Veamos algunos argumentos en contra. Aquellos que dicen, no, la leche no es buena. Los que dicen que la leche no es buena, mencionan, la absorción de calcio no es tan alta como se creía, ya que está unida a proteínas. Y si está unida a proteínas, no se suelta calcio y no se libera para que sea absorbido. Y se pierde por las heces, generalmente. Las proteínas contribuyen a un pH ácido, lo que estimula en el cuerpo a obtener minerales de los huesos. Mencionan que si tú tienes un pH, es decir, el cuerpo está acidificado por el consumo inadecuado de alimentos, pues que el cuerpo naturalmente saca calcio de los huesos y haciendo que se vea más bien disminuida la fortaleza ósea. La tirocalcina es una hormona que reduce la absorción de calcio. Dicen que
Esto contribuye que las proteínas de la leche estimulan la tirocalcina, que es una hormona que está dentro del cuerpo humano, y reduce aún más la absorción de calcio. Luego vienen y dicen que para una buena absorción de calcio, la relación calcio-fósforo debe ser 2:1. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de calcio debería ser, en lo que tú consumas, el doble de fósforo. Y la leche que tomamos, la mayoría de leche que consumimos, tiene una proporción 1:1. Casi misma cantidad de calcio que de fósforo. Lo que implica que la cantidad de calcio que se va a absorber es muy poca. La leche materna, en cambio, tiene 2:1, el doble de calcio que fósforo, y eso promueve que la absorción sea mayor. Alto nivel de intolerancia a la lactosa y alergias. Es otro argumento en contra que la gente que no está a favor de esto quiere dar a conocer para que la leche no se consuma. Muy bien, esos son argumentos a favor y en contra. Ahora yo les he traído algunas ideas sobre esto para que vayamos generando nuestra propia conclusión. En China es reconocido como uno de los países que menos lácteos consumen. China no consume casi lácteos, casi nada, absolutamente, es poco. Y es el país con menor cantidad de pacientes con osteoporosis. Y ustedes dirán, muy bien, ¿cómo es eso posible? Vámonos a otros estudios y nos encontramos con que Estados Unidos y Europa, siendo los países mayores consumidores de leche, tienen los mayores niveles de osteoporosis y de afectación en general. Entonces digo yo, si Estados Unidos, Europa consumen más leche que la que consume China, ¿cómo es posible entonces que en estos países donde consumen mucha leche, donde dicen que la leche le da huesos fuertes, los niveles de osteoporosis o de daño óseo sean mayores? Luego vamos a encontrar entonces varios estudios donde Kalins et al., es decir, Kalins y sus colaboradores en el año 2012 hacen un estudio alrededor de adolescentes por varios años, donde determinan que estos adolescentes consumen abundante leche versus los que no consumen leche, y se dan cuenta que al final no hay cambios considerables en el apoyo de la leche en el crecimiento. Se hacen recomendaciones oficiales, la OMS, las diferentes secretarías de salud de los países, los médicos, los pediatras. Vamos a encontrarnos un montón de recomendaciones oficiales donde dicen que se deben consumir mínimo de 2 a 3 raciones de leche al día. Y cuando tú vas a un médico, ¿qué te dice el pediatra? Te dice, no, tiene que darle leche, no se lo olvide. ¿Qué te dicen algunos médicos? No, tiene que darle leche. ¿Qué te dice la OMS? Que tiene que consumirse leche. ¿Qué te dicen algunas otras organizaciones según país? Que tienen que consumirse leche. Y uno dice, ¿cómo es posible entonces si las instituciones oficiales que tienen científicos bastante admirados y que hacen estudios promuevan el consumo de leche también? Sin embargo, también hay científicos que están del otro lado, que también tienen una gran experiencia en estudios de diferentes patologías. Vamos a encontrarnos con un estudio que hacen Lewitt y Willett en el año 2013. Son unos investigadores de la Universidad de Harvard, donde ellos determinan lo mismo, es decir, que el consumir leche, o en los altos consumidores de leche, realmente están los mayores niveles de osteoporosis. Vamos a seguir viendo un poco eso entonces. Vamos a relacionar un poco los lácteos con la diabetes. Yo voy a tener acá abajo de cada una de las afirmaciones artículos científicos, uno de los tantos, que nos va a acuerpar un poco lo que estoy aquí mencionando. La proteína de leche de vaca estimula la producción de anticuerpos, los cuales experimentalmente destruyen las células beta pancreáticas productoras de insulina. ¿Qué quiere decir eso? En este estudio, en el año 84, en la revista de Diabetología, se publicó un artículo donde se había hecho una experimentación con la leche y se dio cuenta en el estudio, al final la conclusión fue que la leche estimulaba la producción de sustancias que viajaban al páncreas, destruían algunas células que producían insulina, y bueno, si no hay insulina, ¿qué hay? Diabetes. Así que ese fue un estudio en el 84. Luego un estudio más reciente en el 92, donde investigadores de Canadá y Finlandia encontraron también altos niveles de anticuerpos en 142 niños diagnosticados con diabetes de una proteína llamada bovin serum albumin. Es decir, este anticuerpo estaba sumamente alto en estos 142 niños y
lo asociaron a la leche. También con relación a los lácteos y las fracturas, lo que te dice acá en este artículo que se publicó en el año 2014 en la universidad, en la revista British Medical Journal, es una revista muy prestigiosa, dice que el consumo de 3 vasos diarios de leche aumenta el doble de incidencia de mortalidad a 20 años respecto a la toma de un vaso diario. Es decir, que entre más leche tomo, más riesgo de mortalidad gracias a enfermedades del sistema nervioso o enfermedades del corazón puedo yo tener. En segundo lugar, el porcentaje de fracturas fue mayor en el de un vaso diario. ¿Sí? Así que vemos que en este estudio, que es un estudio muy reciente, no dan tantas directrices a favor de la leche, y es un estudio muy importante porque se hizo con miles de personas. Luego encontramos entonces una idea muy interesante en la revista de nutrición del Colegio Americano de Nutrición, que es una revista bastante exitosa, bastante promovida y reconocida en Estados Unidos. En el año 2013 han publicado sobre la relación que tiene el consumo de leche con la producción de cataratas. Entre más leche se consuma, mayor riesgo de tener cataratas. Y también en otro estudio vamos a ver cómo se habla de que el consumo de leche en el Lancet, en esta otra revista reconocida, está también asociado al cáncer de ovario y al cáncer de mama. Así que vamos a encontrar al cáncer de ovario y a las cataratas. Y el cáncer de ovario vamos a ver también que al cáncer de mama también está relacionado. Entonces vamos a encontrar el porqué. Ellos hablan que la lactosa, la famosa lactosa, a la cual muchos son intolerantes, se divide en 2 moléculas, en glucosa y en galactosa, y que es realmente la galactosa la cual se absorbe y está relacionada con la consecuencia de producir estos tipos de cáncer, es decir, que es un factor que contribuye a la formación de estas enfermedades. Trato de no dar a entender que realmente es que la leche 100% es el causante del cáncer de ovario, 100% es el causante de cataratas. No es así. Hay múltiples factores que contribuyen a la formación de cataratas, múltiples factores que contribuyen a la formación de cáncer de ovario, y una de ellas es la leche. Vamos ahora a hablar un poco de la leche y el riesgo de fractura. Hay un estudio que se hizo sobre chicas adolescentes que practicaban deporte y gimnasia. 7 años le dieron seguimiento a estas chicas, ¿sí? De las cuales un grupo tomaba leche a diario y otro grupo solamente tomaba suplementos de vitamina D o alimentos ricos en vitamina D, y en base a esos 2 grupos hicieron el estudio. Se dieron cuenta que el grupo que tomaba a diario leche no reducía el riesgo de fractura por estrés, porque esas chicas estaban expuestas a ejercicios bastante exigentes y sus huesos pues sufrían un poco de esa exigencia, por lo cual se dieron cuenta que realmente tomar a diario leche no reducía el riesgo. En cambio, los que hacían mayor actividad y consumían el doble de leche duplicaban el riesgo de fractura todavía, aún más, y quienes consumían vitamina D reducían a la mitad el riesgo. Y ahí está en este estudio, en el año 2012, en esta revista, publicado ese artículo donde se sacan estas conclusiones. Es un estudio que se hizo a largo plazo, por 7 años, evaluando a estos adolescentes. Muy bien, no sé hasta ahora cómo va su respuesta en relación a eso, pero si seguimos viendo un poquito el calcio y el riesgo de fractura. Malévola. Proyecto China Health Nutrition Survey. Es decir, en este estudio se ha buscado en 6.210 mujeres de la tercera edad, se les ha proporcionado de alguna manera 250 a 650 miligramos de calcio al día. Es decir, estamos hablando de que si el calcio es necesario para crecer sano y para evitar osteoporosis, el hecho de solamente dar suplementos de calcio no es suficiente, porque no se observó una reducción de riesgo de fractura con relación a la media normal. Es decir, que el suplemento del calcio, aquellos que consumían calcio versus los que no lo hacían, no había una gran diferencia. Así que en ese estudio, se publicó en el año 2016, y es un estudio bastante importante que vamos a encontrar también en esta revista, y con una población bastante considerable. Así que esos estudios tienen mucha validez y mucha credibilidad. Vamos a hablar un poquito de lácteos y cáncer y esclerosis múltiple.
Altos índices de cáncer de próstata y ovario se han visto en grandes consumidores de leche. Y eso está asociado a una proteína llamada caseína, que ya vamos a ver más adelante a qué nos referimos con ello. Y altos índices de esclerosis múltiple en grandes consumidores de leche. Eso lo encontramos en este estudio. Hay múltiples estudios que hablan sobre la misma conclusión, sobre el desarrollo de cáncer de próstata y de ovario. Así que la leche es un factor que está muy asociado a esos tipos de cáncer. Y el caballero, el hombre principalmente, que es el que desarrolla obviamente el cáncer de próstata, pues tiene que tener claro eso, y también las mujeres con el cáncer de ovario. Es uno de los otros factores. Entonces hablemos de por qué creen ustedes, por qué la leche en estos estudios se ha hecho ver como un factor contribuyente más bien a cáncer, más bien a diabetes, más bien un contribuyente a las fracturas, si nos han dicho todo el tiempo que la leche hace lo contrario. Muy bien, nos hemos dado cuenta que la leche tiene una proteína llamada caseína. Hay una proteína llamada alfa-caseína, beta-caseína. Hay una proteína llamada beta-caseína A1, A2, A3, B y C. Es decir, hay varias beta-caseínas y kappa-caseína. Pero aquí, en la cual nos vamos a concentrar, es en la A2, beta-caseína A2. ¿Por qué? Se dice que cuando comenzamos a consumir leche, porque comenzamos a consumir leche apenas hace 7.000, 8.000 años, la humanidad tiene millones de años de estar en la Tierra. Y por miles de años no se consumía leche. La leche se comienza a consumir cuando surge la agricultura aproximadamente hace 7.000, 8.000 años. Y eso te lo va a decir todo aquel que está a favor de la leche. Sí, que hace 8.000 años consumimos leche. Pero cuando se consumía leche, habían de las vacas, de los animales que se obtenían esta leche, eran de estos bóvidos salvajes primitivos que habitaban en Oriente Asiático y solo tenían una variedad de beta-caseína que era la A2. Resulta que cuando estos fueron domesticados y trasladados a Europa, ¿sí?, y a Estados Unidos, América, en el transcurso de esta gran migración, el gen original de la beta-caseína fue evolucionando hasta mutar de forma natural a beta-caseína A1. ¿A qué me refiero con esto? Que la beta-caseína A2 es una proteína natural en la leche que no está asociada a ningún daño en el cuerpo. Pero la beta-caseína A1 sí. Tiene muchos estudios alrededor de esta y es evidente el daño que puede generar en varios niveles y ya vamos a ver cómo lo genera. Vamos a ver, las vacas en Nueva Zelanda y Australia se someten a esta caseína beta A2 y usan un pelo del rabo de la vaca. Las vacas que son productoras de leche A2 son incluidas en el grupo de vacas para ordeño. ¿Por qué Nueva Zelanda y Australia ha empezado a hacer estudios de ADN para determinar si las vacas producen leche con beta-caseína A2 o A1? Porque resulta que se dieron cuenta que los índices de diabetes, índices de enfermedades cardiovasculares, fueron en aumento considerable en estos dos países. Incluso se llevaron unos niños de Samoa, África, porque en África se han llevado estos niños a Nueva Zelanda por una especie de apoyo en alguna medida para ellos. Ellos consumían abundante leche en África, pero lo que no sabían que cuando ellos mudan a Nueva Zelanda y comienzan a consumir abundante leche, comienzan a desarrollar el 90% de los niños diabetes tipo 1. Y empiezan a estudiar por qué los niños que venían de tomar leche en África y vienen a Nueva Zelanda y siguen tomando leche y no tienen cambios tan evidentes en sus hábitos alimenticios, desarrollan diabetes tipo 1. Es ahí donde surge entonces la búsqueda de esto y se dan cuenta que las vacas de Nueva Zelanda y Australia producían en su mayoría beta-caseína A1. En cambio, la leche que consumían en África, las vacas, que es el cebú, que ya lo vamos a ver cuál es el cebú, producía leche con beta-caseína A2. Puramente A2, 0 A1. Cuando van a Nueva Zelanda, obviamente consumen leche con A1 y eso lo asocian al problema de diabetes que se generó en ellos. Así que vamos a encontrar que Islandia, que es el mayor consumidor de leche en el mundo, ahí es donde se registran los índices más bajos de diabetes y enfermedades coronarias, en Islandia. Y es el país de mayor consumo de leche en el mundo. Y ustedes dicen, ok, ¿qué contrariedad hay acá? ¿Por qué se habla de que la leche está asociada a un montón de enfermedades
edades, pero me dicen que quien más consume leche tiene menos riesgo cardiovascular y diabetes. ¿No cuadra algo acá? Pues sí, sí cuadra. Resulta que la leche de una vaca introducida por los vikingos hace 1000 años en Islandia son estas tres, y esas tres vacas que ven acá ustedes producen puramente leche con beta-caseína A2. Se ha hecho estudios de ADN y ninguna produce beta-caseína A1, solo A2. Así que son las vacas que tiene Islandia, y por algo es que se tiene menos riesgo cardiovascular y diabetes. Así que poco a poco fueron viendo que la leche en su totalidad tal vez no todos sus componentes son malos, sino que algunos componentes, y aquí no le identifican uno de ellos, que es la caseína A1. Vemos entonces acá que originalmente todas las vacas producían caseína A2, porque hubieron miles de años donde la gente no relacionaba tanto eso con muertes, etc., sino que con el tiempo se vinieron haciendo esas variaciones genéticas. Y nos damos cuenta que ahora la mayoría, el 70% de las vacas que nosotros tenemos para ordeña en el mundo son A1, vacas que producen leche con caseína A1. Y solo el 30% de las vacas en todo el mundo producen leche con beta-caseína A2 al 100%. Tú vas a encontrar vacas que tienen producción A1 completa, producción A1 y A2, es decir, que tiene de las dos, y el 30% son puramente A2. Entonces vamos a ver que la leche que se consume en la actualidad es un mix de A1 y A2, y hoy día se procura trabajar con vacas A2. Esto es interesante porque en los próximos 5 años ustedes van a empezar a ver en los supermercados leche A2, compren leche A2. Ahora ustedes van a entender por qué. Porque ya en Estados Unidos están comenzando a comercializar la leche que solamente proviene de vacas que producen beta-caseína A2 y no A1. Y así aparecen los rótulos, la leche, así las cajas con A2. Ustedes lo pueden buscar en internet. En Europa eso se está empezando a dar también, donde se está promoviendo la leche que se obtiene de vacas A2. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Así que, ¿por qué la caseína 1 es considerada muy mala? Porque en los múltiples estudios, aquí tengo un estudio del 2003, un estudio del 2000, en revistas bastante reconocidas, y hay muchos otros estudios alrededor de la caseína, habla de que aumenta el índice de diabetes. Segundo, que agrava los casos de autismo y enfermedad de Asperger. Tercero, que induce problemas neurológicos. Cuarto, que aumenta el índice de enfermedades cardíacas, el índice de muertes súbitas en lactantes. Muchos pensábamos, bueno, de alguna forma se ha pensado cuando nos enseñan en medicina la muerte súbita del lactante, que antes era porque se dejaba boca abajo y que ahí se generaban esas muertes súbitas. Ahora se está pensando que puede ser que por el consumo de esta leche en edades tempranas tenga mucha relación con esas muertes súbitas. Los niños con autismo y esquizofrenia tienen altos niveles de BCM7, producido por el estómago durante la digestión de la beta-caseína A1. ¿Qué quiere decir esto? Que la caseína A1 entra en la leche cuando tú la tomas. Cuando llega al estómago, se transforma en esta molécula que está acá, BCM7. Y esa molécula entra por tu colon, por tu intestino delgado, especialmente por el intestino delgado, y va y actúa negativamente sobre estas partes, especialmente neurológico, páncreas y arterias. Vamos a ver algo interesante acá con estas vaquitas. Si yo tengo una vaca 1, por ejemplo la vaca Holstein es una de las vacas que produce A1 100%. Pues si tú consumes una leche de vaca A1, vas a consumir beta-caseína A1. Y cuando tú la tomes, va a producir esta molécula, BCM7. Y esa molécula es la que tiene relación con todos los problemas que estamos hablando y todo a lo que se le asocia el problema de la leche. Vamos a ver que por qué el trigo también es un poco malo, porque a veces se piensa que el trigo no se debe consumir, porque el trigo igual, cuando el gluten entra, por eso ahora salen muchos productos libre de gluten, porque cuando el trigo entra en tu cuerpo, es el gluten, que es una de las moléculas del trigo, entra en contacto con el intestino, se libera y se produce gliadina 7. Y es esta molécula con la cual está asociada a todas aquellas enfermedades de colon irritable,
irritable, celiaquía y diferentes enfermedades de colon que conocemos inflamatorias en medicina. Así que hay alguna asociación en por qué al paciente se le dice no tome lácteos, no coma trigo, por ello, porque estas enfermedades están asociadas a esto. Importante, entonces, el BCM7 es la real molécula que está asociada con los problemas de diabetes tipo 1, con la intolerancia a la leche, con la inflamación de mucosas en nariz y garganta, con trastornos del corazón y con enfermedades del sistema nervioso. Y ahí hay un estudio en el 2015 bastante reciente, de hace 3 años. Así que vamos a ver que cuando tú tienes un paciente o una persona con rinitis, o un familiar está con rinitis, o tú mismo padeces de rinitis, cuando dejas de consumir lácteos, me siento mejor. Le pasa a la mayoría. Yo siento que a veces queremos, los médicos que estamos en el mundo académico, los que están en el mundo académico más metidos todavía, quieren medicina basada en evidencia. Y yo lo que digo es, ¿qué más evidencia que ver un paciente cuando deja de consumir lácteos, rinitis, out? Yo creo que no hay evidencia más clara que esa. Cuando tú veas a un paciente que justo deja de consumir los lácteos y cumple con eso, y los dolores de rodilla desaparecen. La rinitis disminuye en gran medida. Como una paciente hace poco que llega a su consulta a Biosalud, se le deja una dieta de desintoxicación, sin lácteos obviamente, 15 días con algunos otros medicamentos, y de repente ella solo estaba haciendo esa desintoxicación para luego entrar a otro régimen de tratamiento. Solo con la dieta, solo con no consumir lácteos, esa paciente llegó contenta con una mejoría del 90%. Solo con eso. Entonces, ¿qué estamos consumiendo en la leche? ¿Qué estamos consumiendo en el trigo que nosotros ahora tenemos a disposición? Muchos estudios avalan las moléculas que están un poco afectándonos. Y bueno, hay una enzima, hay una proteína en nosotros natural que deshace, que destruye el BCM7. Solo que hay muy poco. Se dice que las personas con estas enfermedades del sistema nervioso o con enfermedades del colon o con enfermedades crónicas tienen niveles muy bajos de esa proteína, de esa enzima que destruye esta molécula. Y por eso son más sensibles a los daños. Y ustedes dirán, sí, pero ¿por qué solo algunas personas tienen problemas y algunas no? Por ello, porque somos individuos diferentes y hay quienes tenemos mayores niveles de esta enzima que destruyen el BCM7 y hay quienes la tienen muy reducida. Y las que tienen esa enzima que destruye el BCM7 reducida corren mayor riesgo de padecer estas enfermedades. Ahora, para saberlo, son estudios tal vez demasiado caros y en Estados Unidos se hacen, pero muy limitadamente. Así que ahí cada quien tendrá su conclusión. Ahora, otro motivo también muy interesante por el cual se trata de disminuir el consumo de lácteos, de leche, es que hace poco se hizo un estudio en el 2009 donde se detectó antibióticos en leches y cómo eso estaba generando problemas de salud. ¿Han escuchado hablar ustedes de la resistencia a los antibióticos? ¿Sí? La resistencia a los antibióticos está sumamente aumentada y tú llega un paciente y le das un antibiótico, no le llega, le das otro, no le llega, y tienes que darle antibióticos muy fuertes para que pueda tener solución. Y otra cosa, que llegan al hospital bien mal y ya no hay otro antibiótico que darle y los pacientes terminan muriendo por ello. Entonces, muchos dicen que la resistencia a los antibióticos se ha dado por el mal consumo de antibióticos de cualquier forma. Es decir, tú vas a la farmacia, dices quiero amoxicilina y te dan amoxicilina, no ocupas receta. Y hay muchos antibióticos de venta libre. Y personas que llegan, tienen una infección, compran unos antibióticos para 2 días y no siguen el tratamiento como debe ser. Eso de por sí ya genera resistencia. Pero ¿por qué la leche está asociada a la resistencia a los antibióticos? Porque las vacas, cuando están en el proceso de extracción de leche, son inyectadas con múltiples antibióticos en dosis sumamente elevadas. Y son inyectadas porque tratan de evitar que las mamas de la vaca se vean afectadas o hay infecciones que pueden más bien dañar la calidad de la leche. Y ellos, para evitar que eso dañe la calidad de la leche o para que esas infecciones se gesten en la mama de las vacas, pues ponen antibióticos. Y por otros muchos motivos más. Además ponen esteroides para que las vacas crezcan más de lo que debería crecer
Y tercero, los alimentan no con hierbas y con lo que ellos deberían comer, sino que con concentrados sintéticos, que también tienen otra cantidad de sustancias dañinas. Entonces todo eso va a la leche. Todo eso va a la leche, los antibióticos, la mala alimentación de la vaca, los esteroides, todo eso se va a la leche. Entonces, esos antibióticos llegan a nuestro cuerpo y nos encontramos en contacto con esos antibióticos que le han dado a las vacas y nosotros adquirimos una resistencia con el tiempo. Y entonces, se sabe en Estados Unidos que hay un estudio sobre leche y antibióticos. Este mismo estudio que les acabo de enseñar en la diapositiva anterior, esta es la conclusión que sacan. Que 7.000 muertes al año son por resistencia a los antibióticos. 7.000 muertes. Y que se estima que 10 millones de muertes se habrán dado en 30 años por la resistencia a los antibióticos. Es bastante considerable y vale la pena poner atención a ello. ¿Sí? Así que, ¿cómo vamos con la idea de la leche buena, leche mala? Bueno, todavía fatal. La osteoporosis es el mayor miedo por el cual nosotros tomamos leche y pues ustedes habrán escuchado que somos el único mamífero que seguimos tomando leche de otro mamífero, ¿verdad? Es decir, sí, la leche es buena, pero cuando proviene de la leche materna, de la leche de nuestra madre, y por 6 meses como mínimo a 2 años como máximo. Ya de ahí no es necesaria. Incluso la leche materna después de 1 año ya no tiene la calidad que necesita para poder permitir el crecimiento adecuado del niño. Ya necesita otra fuente de nutrientes. Entonces eso genera un miedo en cuanto a que mi niño no va a crecer lo suficiente y también un miedo en la adultez, porque cuando estamos adolescentes, jóvenes, queremos seguir tomando leche, una porque es rica, porque se puede rica, y otra porque, bueno, los anuncios nos han bombardeado y nos han hecho también querer tomar leche, y tercero porque nos da miedo tener osteoporosis. Y realmente la osteoporosis es un signo del envejecimiento, así como es la arruga y las canas. Las arrugas van a llegar a todos nosotros, nadie se salva, todos vamos a tener arrugas, algunos ya las tenemos. Otros van a tener canas, y todos vamos a tener canas en algún momento. Y la osteoporosis también es como la arruga y como la cana, es parte del envejecimiento natural del ser humano. Y eso nos lleva a una situación que en la actualidad se está haciendo un sobrediagnóstico y sobretratamiento de la osteoporosis. ¿A qué nos referimos con eso? Que a los 50 años, cuando las mujeres especialmente entran en la menopausia, se genera un desequilibrio hormonal y eso hace que los huesos se vean expuestos. Entonces, tenemos los médicos, hay una mala maña de venir y mandar densitometría ósea. ¿Han escuchado aquí la densitometría ósea? Un examen para medir la densidad del hueso y ver si tiene suficiente densidad o no tanta densidad. ¿No han escuchado por ahí algunos, no? Bueno, este es un examen que desde los 50 años para allá se está haciendo. Y lo interesante de esto es que se ha hecho un estudio llamado estudio ESOVAL y se ha publicado en el British Medical Journal, donde determina que las fracturas de los 50 a los 65 años son del 0.7%. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy raro que ocurran fracturas de los 50 a los 65 años. ¿Y qué quiere decir con ello? Que cuando tú tienes 50 años te piden una densitometría ósea y te va a salir osteoporosis seguramente. Y sale el paciente con un test score, con un puntaje del médico, todo preocupado y con miedo, porque me ha salido bajo la densidad, entonces tengo osteoporosis. Y lo peor de todo es que la mayoría salen ya medicados con una cosa llamada bifosfonatos, alendronato. Cuando te dan ese medicamento, te dicen, ok, toma este medicamento para evitar que sus huesos se sigan degenerando y te garantizan que con eso va a tener menos riesgo de fractura. ¿Cómo es posible que de los 50 a los 65 años, cuando es muy rara una fractura, y hay múltiples estudios que te dicen que las fracturas no son rarísimas en esta edad, es en la edad donde mayor cantidad de mujeres se ven medicadas por estos fármacos? Lo peor de todo es que hay estudios que hablan que estos fármacos no disminuyen para nada el riesgo de fracturas. Incluso estos fármacos te pueden mantener la densidad del hueso o te pueden aumentar apenas un poco de la densidad, y eso no te garantiza
que no haya fragilidad del hueso. Entonces, también más bien se están queriendo sacar del mercado porque están generando múltiples efectos secundarios en las mujeres y en los hombres que las consumen. Así que hay un sobretratamiento, un sobrediagnóstico, y ya lo han visto. Ahorita fui a un congreso hace unos meses donde hablaron sobre esto y cómo los reumatólogos y ortopedas están diagnosticando de más y sobretratando de más la osteoporosis, un signo natural y normal de los 50 a los 65 años. Cuando hay que poner el acento en qué? El acento debería ponerse en las caídas. Se dice que la osteoporosis está asociada a las fracturas en un 25%. Y dicen que las fracturas realmente están asociadas a las caídas, a la pérdida del equilibrio, a la pérdida del equilibrio que tienen las personas mayores de 75 años, a los hábitos tóxicos como el alcohol, la cafeína, y también un poco a los fármacos analgésicos que se le dan, que también les generan problemas de equilibrio. Así que lo más importante es evitar las caídas y saber que las fracturas son mayores después de los 70, 75 años. Y hay muchas otras cosas que deberían modificarse antes que dejar un medicamento que al final no te garantiza que no va a reducir la fractura. Tú puedes consumir ese fármaco con un montón de efectos secundarios, pero si te caes, si te fracturas, es decir, si te caes te vas a fracturar en la mayoría de los casos. Así que mejora los lácteos la salud ósea. Les invito a leer este estudio que se llama el estudio de China, dirigido por Campbell, el estudio más completo jamás realizado sobre nutrición, donde él tira una especie de hipótesis donde dice que realmente los lácteos no reducen para nada el riesgo de fractura. Esa es una hipótesis, y hay muchos estudios que se han venido realizando alrededor de esa hipótesis que había hecho Campbell y que se ha confirmado mucho de lo que él dice. Ya hemos visto algunos de ellos. Al final, realmente la osteoporosis se debe más a un desequilibrio. Es decir, cuando entras en la menopausia, entras en un envejecimiento natural, y la osteoporosis es un signo natural de ese envejecimiento. Segundo, el estilo de vida. Si hay estrés, se produce una hormona llamada cortisol, y el cortisol va y saca minerales del hueso, no solo calcio, sino que múltiples minerales. El cortisol contribuye entonces, el estrés contribuye a que el cortisol aumente y que genere también ese problema de desmineralización ósea, que saque minerales del hueso. La falta de sol, claramente, porque si no me expongo al sol no hay producción de vitamina D, y sin vitamina D yo no absorbo calcio y no capto calcio. Y el ejercicio también es fundamental, importante, incluso uno de los más importantes para poder tener una salud ósea. También se dice que la osteoporosis realmente está también asociada a hábitos dietéticos inadecuados. Comemos muy mal. Y se habla de que las comidas procesadas, hay muchos estudios alrededor de las comidas procesadas. Entre más comidas procesadas tú consumas, menos absorción de calcio y más expulsión de calcio por la orina y por las heces. Si tú consumes menos comida procesada, hay más absorción de calcio y menos pérdida del mismo. ¿Pero por qué? Porque las comidas procesadas están llenas de sodio, de sal. Y la sal es uno de los principales enemigos para la absorción de calcio. Así como el azúcar refinada, de la cual también está llena la comida procesada. Otro de los principales enemigos del calcio, la azúcar refinada y la sal. Y hay un tercero, la cafeína. Pero yo sé que aquí vemos muchos cafeteros que nos gusta mucho el café. Les voy a contar que la cafeína aumenta un 20% el riesgo de fracturas, pero solo cuando se consumen más de 4 tazas al día. Así que tienen un límite. Es decir, pueden consumir 2 tacitas al día y no pasa nada. Tazas, no pocillas. Tazas, no. Sí, así que como una paciente, ¿verdad? Que le digo, no, usted solo puede consumir una taza. Y me manda una foto. Doctor, de esa taza. Si una tazota así me está dando. No. Hábitos dietéticos inadecuados. Y también al abuso de estimulantes. El alcohol, el café, el tabaco también contribuyen a la pérdida de minerales óseos. Y bueno, esto es la real causa de que tengamos una osteoporosis a temprana edad, o que tengamos arrugas a temprana edad, o que haya un envejecimiento prematuro. Es ese estilo de vida, el mal estilo de vida que podemos tener. Más allá de que no tomemos leche o si la tomemos. ¿Qué hacer? Bueno, hacer ejercicio, tomar el sol, evitar el estrés, o al menos saber manejar el estrés, evitar cafeína, alcohol y tabaco,
y una dieta saludable. Eso es interesante porque nosotros tomamos leche pensando que solo el calcio es necesario para los huesos sanos. Siempre tenemos esa idea en la cabeza que el calcio es lo que necesitamos para que nuestros huesos estén muy fuertes. Pero realmente se dan cuenta ustedes, todo esto que está acá expuesto en esta presentación es necesario, fundamental para poder tener huesos sanos. Es decir, ocupo vitamina D, la cual se obtiene cuando me expongo al sol. Mi cuerpo la produce solo y solo si me expongo al sol. Y lo más interesante de todo esto es que nuestros trabajos en la actualidad son en oficinas, donde entramos a las 8 de la mañana y nos vamos a las 5 de la tarde. Entramos cuando el sol apenas está saliendo y salimos cuando el sol ya está ocultado. Así que ¿cuándo nos exponemos al sol? Así que vayan para la tierra el domingo. Entonces, la vitamina D cuando se produce permite la absorción de calcio y también permite la captación de calcio. ¿Dónde se encuentra la vitamina D? Normalmente la puedes encontrar en el hígado de pescado o en los patés de hígado. En el hígado se encuentra bastante alta la concentración de vitamina D. Si la quieres consumir como suplemento, ¿verdad? En alimento. También el fósforo es necesario en menor medida, pero es necesario para un equilibrio. El zinc, la vitamina K2, que es la vitamina olvidada. Nadie habla de la vitamina K2. La vitamina K2 es como que ha quedado en el olvido completamente. Y es una vitamina necesaria para que active algo llamado osteocalcina. Ese es el nombre raro que tiene, osteocalcina. ¿Y la osteocalcina qué hace? Permite que se capte un calcio tanto en el hueso como en el diente. Así que sin vitamina K2 no hay activación de esta hormona, y si no se activa esta hormona no hay captación adecuada de calcio en los huesos ni captación adecuada de calcio en los dientes. Así que necesito vitamina K2, ¿sí? Y la vitamina K2 se encuentra en todo lo verde realmente. Ahí la puedes encontrar en todo aquello como la coliflor, el col, las crucíferas, eso especialmente. La vitamina C, ¿por qué es importante? Porque el hueso no solamente tiene calcio, magnesio, no, también tiene proteína. El calcio está hecho por fibras de proteína, por colágeno. Y para que se produzca colágeno y tus huesos estén fuertes, se necesita una vitamina llamada vitamina C. Sin la vitamina C no se puede producir colágeno de calidad. Por ende, no voy a tener huesos con proteínas o con una estructura fuerte. Porque el colágeno es como las columnas de una estructura, de un edificio. Sin el colágeno no tengo estructura y no tengo fortaleza en la estructura. Así que el colágeno es importante, pero para ello ocupo vitamina C, para el colágeno, y consumir alguna que otra proteína. El magnesio, el famoso magnesio, es sumamente necesario también para huesos fuertes y sanos, porque el magnesio permite también la absorción, la captación del calcio en el hueso. El magnesio tiene bastantes procesos por los que actúa para permitir una salud ósea adecuada. Y bueno, los huesos no solamente pueden ser rígidos, porque ¿qué es lo que aumenta la fragilidad de los huesos? La fragilidad de los huesos, para que esos se rompan, lo que necesitan no solamente es que estén fuertes, rígidos, no solamente necesitan que un edificio en una zona donde normalmente puede temblar muy seguido, el edificio no solamente necesita estructura, colágeno, fuerza, sino que también necesita flexibilidad. Porque cuando tiembla, el edificio tiene que moverse un poco. Si estuviese rígido el edificio, ¡pum!, se derrumbaría. Igual es el hueso. El hueso necesita estar fuerte, sí cierto, colágeno, proteínas, calcio, pero necesita flexibilidad para que no se fracture. ¿Y qué le da flexibilidad al hueso? El silicio. El silicio, ¿en dónde se encuentra? También en frutos secos, en todo aquello que es verde, pero también se encuentra en la cola de caballo. Yo recomiendo mucho la cola de caballo liofilizada en cápsulas, extracto seco. Ahí es muy conveniente, porque cuando tú puedes agarrar cola de caballo, si no quieres gastar ninguna lempira, la puedes agarrar en los campos, allá en las afueras, hay un montón de cola de caballo que crece en la orilla, ¿verdad? Vas a encontrar cola de caballo por todos lados, así como el llantén. Te vas a tu patio de la casa y ahí está llantén, ¿no? La naturaleza te lo da. Puedes venir a agarrar la cola de caballo, ponerla a secar, luego de ponerla a secar, tienes que ponerla a tostar, y luego hacerla con algo ácido, con limón, y consumir lo que se produzca de ahí. Pero realmente, para aquellos que son un poco perezosos y no van a hacer eso, bueno, los extractos en cápsulas es
lo necesario. ¿Y el té de cola de caballo? La infusión de cola de caballo, para poder absorber sílice o silicio, realmente la infusión necesita estar en decocción por mucho tiempo. Es decir, no solamente son 10 minutos, 20, sino que hasta 40, una hora. Entonces, para poder extraer de ahí el silicio. Y eso, la cola de caballo es uno de los principales proveedores de ello. Entonces, el sílice o el silicio nos da flexibilidad. Así que nos tenemos cuenta que para que tengamos huesos sanos, para que no tengamos un riesgo de fractura, no solo se trata de calcio. Así que podría prescindir de la leche, claro que sí, podría prescindir de la leche. Muchos han tenido huesos sanos por millones de años y sin necesidad de leche. Incluso ustedes pregúntense, la vaca y los caballos comen ¿qué? Hierba, todo verde. ¿Y cómo son los huesos de los caballos y las vacas? Fuertes. Son huesos fuertes, es decir, no están, es decir, toman leche cuando es necesario, al inicio de su vida, pero luego dejan de hacerlo. Así que, ¿qué alternativas de alimentos con calcio no lácteos tengo? Hay mucho calcio abundante en la naturaleza. Todo lo verde tiene calcio. Calculan las necesidades en base a las pérdidas, es decir, que cada vez te dicen, su requerimiento básico de calcio tiene que ser 1000 miligramos a 1300 miligramos al día. Pero realmente no se requiere de tanto. Con 500 miligramos al día es más que suficiente. En especial si yo hago una buena alimentación. Los antiácidos afectan la absorción. Aquellos que consumen antiácidos por la gastritis que les dan a cada rato, todo aquello que obedece omeprazol, lansoprazol, eso disminuye la absorción de calcio bastante. Por ende, están en riesgo de desarrollar afectaciones por la falta de calcio. Así que los antiácidos afectan bastante. Cereales integrales pueden también disminuir la absorción, pero para poder consumirla y que no disminuya la absorción de calcio, sino que nos den calcio, hay que remojarla. Como la semilla de sésamo, el ajonjolí. El ajonjolí te provee un 20% de calcio, incluso más que la leche. Y el ajonjolí, para que se duplique o se triplique la cantidad de calcio que este te da, se tiene que dejar remojando. Y se debe dejar remojando una noche anterior en limón, en jugo de limón, en algo ácido. Luego ese jugo de limón o esa agua en la que se deja remojando se bota y la semilla se pone a moler. Y eso yo puedo consumirlo en un licuado con papaya o puedo hacer leche de ajonjolí. Y con una cucharada de ajonjolí yo tengo lo que me provee un vaso de leche. Con una cucharadita de ajonjolí yo tengo lo que me provee un vaso de leche de calcio. Con dos vasos de leche. ¿Y cuáles son los requerimientos diarios que yo necesito? 2 cucharadas de ajonjolí, suficiente, 2 raciones, para poder tener lo necesario. Y si como cosas verdes, y si como bien, en general, coliflor, col de Bruselas y también el brócoli, tienen hasta 60%, 70% de absorción de calcio. Espinacas puede inhibir la absorción de calcio, pero se tiene que cocinar y se debe botar el agua para poder permitirte absorber el calcio. Sardinas, mariscos, crucíferas, que ahí entra el brócoli, el col de Bruselas, ahí entra eso. Semillas, todas las semillas secas, frutos secos, el sésamo, el ajonjolí, te provee de calcio. Y no solamente te provee de calcio, esto es muy interesante porque todas estas cosas te proveen, además de calcio, magnesio, te provee un poco de sílice, te provee un poco de otras cosas, de vitamina K2. Es decir, que la naturaleza es tan sabia que te provee casi todo en un solo producto natural, en un solo alimento. Bueno, así que en conclusión, coman más frutas. ¿Alguna pregunta? Bueno, en realidad tengo varias preguntas. Bueno, ahorita nos explicaba algo sobre la leche, pero ¿qué pasa con las leches que están en los supermercados? Con la niña, ¿qué nivel de perjudicial tiene? También, bueno, los sustitutos que ya nos dijo ahorita, y para algunos que no hemos estudiado tanto el tema, que no tengo un ejemplo de alimentos procesados al día a día que uno comúnmente no se puede comer a diario. En cuanto a la primera pregunta, porque son varias, la leche que
que consumimos, bueno, hemos visto ya los estudios y los argumentos por los cuales realmente consumir leche hay costo-beneficio. Es decir, yo puedo consumir leche. Hay gente que si quiere consumir leche, puede consumir leche de cabra, te dicen, o leche de oveja. Pero ustedes saben por qué se puede consumir leche de cabra, porque es una leche A2. La leche de cabra no tiene beta-caseína A1, A2. Tiene proteínas, tiene las grasas que tiene cualquier otra leche. Pero la leche de cabra te provee el doble de calcio que la que te provee la leche de vaca. Y la leche de oveja te provee el triple de calcio de lo que te provee en la leche de vaca. Es decir, que necesito muy poco de leche de vaca, de oveja, o muy poco de leche de cabra para poder tener los requerimientos de calcio y otras vitaminas y proteínas que necesito. Entonces, la leche de cabra, el queso de cabra o el queso hecho de leche de oveja es muy beneficioso, ¿sí? Y también hay otras opciones, leche de almendra, porque hay quienes no pueden vivir sin lo blanco. El líquido blanco es fundamental y necesito ese líquido preciado blanco para poder vivir, porque la gente se ha quedado ya con eso en la cabeza, ¿no? Hay una adicción ahí por la leche muy fuerte y por lo rico que es, porque si es rica, ¿no? Es decir, el queso fresco, el quesillo, claro, todo lo que proviene de la leche. Pero esto puede ser saludable si estamos seguros nada más si la leche y los lácteos provienen de vacas A2. De vacas A2. Es decir, que ahí podríamos considerar consumir la leche. De lo contrario, creo que la conferencia nos deja la conclusión de que al final no es imprescindible y que yo puedo tener otras opciones para vivir sano sin necesidad de tener que tomar la leche y arriesgarme a la cantidad de cosas que puede generar a futuro. Muchas de las enfermedades, artrosis, artritis, ¿sí? Diabetes, etcétera, todo lo que se genera a futuro en una persona, uno de los factores que pudo haber contribuido es la leche, uno de los tantos, ¿no? Así que si encuentro leches, ¿sí?, procesadas en el supermercado, por ejemplo, saber que esta leche ha de provenir de alguna vaca A1. ¿En la industria no hay una diferenciación de eso? No, en algunos países la hay, como la de Nueva Zelanda y Australia. Ahí sí, en Estados Unidos está comenzando a hacer esa diferenciación de A2 con la otra que es normal. Pero aquí en Honduras no la hay. Ni la Anchor, que es de Nueva Zelanda. Era mi leche favorita, me acaba de dar un golpe en el corazón. Habría que ver si habría que estudiar un poco más sobre la Anchor, porque hasta ahorita, en los últimos años, que ellos ya solamente están haciendo ordeñe de las vacas A2. Pero ellos hacen ya exámenes de ADN. Entonces habrá que ver, habrá que investigar un poco en la etiqueta nutricional. Te mentiría si te digo que no lo sé, pero tal vez habría que ver cómo es el proceso. Ahora, ¿cuál era la otra pregunta? Ejemplos de alimentos procesados que sí. Usted vaya aquí a Suyapa, por frente de la universidad, todos esos son alimentos procesados. McDonald's, Kentucky, Church's Chicken, comidas rápidas. Todo comidas rápidas es procesado. Bueno, no toda comida rápida, porque la manzana es una comida rápida. Ya está, súper rápida. Y no necesariamente pero sí, ese tipo de comidas que conocemos normalmente sí son procesadas, tienen altos niveles de sodio, de sal y altos niveles de carbohidratos, de azúcar refinadas. Es decir, es increíblemente. Incluso hay estudios que hablan de que el consumo de leche en conjunto con la Coca-Cola o con la gaseosa en general es un combo tóxico, es un combo mortal. Porque la Coca-Cola, la gaseosa de por sí ya disminuyen la absorción de calcio y desmineralizan los huesos. Combinado con la leche, dicen que se potencia el doble. Hay un estudio muy interesante alrededor de eso. Entonces, todas las gaseosas contribuyen con la pérdida de algunos minerales óseos. Sí. Carlita. Carlita. No, era por las otras opciones de leche que quería preguntar, porque ahorita en la cocina me mencionaba leche de soya y dijo, no es tan buena. Sí, es que lo que pasa es que la soya ahora en la actualidad ¿cómo le puedo decir? Normalmente no está, la soya fermentada es la única soya, que es la que consumen en Japón y en China, en Asia, es soya fermentada. Y la soya fermentada se sabe de que no tiene daños o efectos dañinos sobre la salud. Pero la soya fermentada es muy poco consumida. Todo aquello que es de soya, la mayoría de soya es transgénica. Casi toda la soya es transgénica.
Entonces te dicen, no coma carne, pero como soya. No coma eso, pero como soya, entonces soy más saludable. No, la mayoría de soya es transgénica. Entonces la única soya que sí consumen en Asia es la soya fermentada. Y ahí está el kefir, que es un tipo de soya fermentada, pero no es tan rico, no crean ustedes que es tan deliciosa realmente la soya fermentada. Incluso, pero es saludable, es la opción de proteína más saludable que pueden encontrar. Ahora, también está la leche fermentada. La leche fermentada también es otra opción de lácteos que se puede consumir para aquellos que les costaría dejar los lácteos. ¿Sí? Pero créanme que con los pacientes que hemos ido viendo, con las experiencias de otros médicos, tú dejas que un paciente deje de consumir lácteos y lo cumple, mejora considerablemente. Incluso hay enfermedades que pueden llegar a curarse solamente con dejar de consumir comidas procesadas y lácteos. Y eso es evidente, eso se mira en el paciente. Y hay pacientes que son testimonio de ello y que mejoran considerablemente. Por ejemplo, en Perú teníamos pacientes que llegaban con artritis reumatoidea, que nadie se las quitaba, ni siquiera ningún especialista o subespecialista, solo con el simple hecho de quitarle lácteos y mejorar un poco su alimentación y desintoxicar. Tú dices, pues alguna solución le da a haber, ¿no? No creo que sea parte de Maya que se le haya quitado. Así que habría que tener cuidado con el tipo de soya que se consume, ¿sí? Habría que ver el origen, pero es un poco... Habría que estar bien atento a eso, ¿no? La leche de ajonjolí es recomendable y la leche de almendras. Pero cuando ya viene de vainilla, saborizada y con azúcar, ya ahí cambió un poquito. Pero al menos es menos dañina que la leche normal, al menos. ¿Otra pregunta? Sí, doctor. Vale. Sí. De hecho, está bien que ya hablaste de que hay una leche A2 menos dañina, existe leche deslactosada, pero ¿cuál es el objetivo del ser humano de estar desnaturalizando un producto que es obviamente no beneficioso para ellos? O sea, ya vimos que no se absorbe calcio, que la proteína no es beneficiosa y los otros cientos de componentes que no se mencionan de la leche. O sea, solo porque sea rica, seguirla desnaturalizando es como aumentar el costo de producción y el precio para uno. Entonces, ¿será beneficioso que el humano siga tomando leche? Sí. Realmente, si tú vas a un supermercado y te vas a poner al puesto de leches, vas a encontrar ahora leches de todo tipo. Que leche desnatada, que semidescremada, que descremada, que deslactosada, ahora no sé con qué cosa y con esto. Es decir, cada vez como se van dando cuenta de que la lactosa es dañina, quito la lactosa, después se dan cuenta que algunas grasas son y algunas proteínas son, quito esto, ahora es descremada, entonces vamos denaturalizando, como dice el Fernando, poco a poco van apareciendo diferentes tipos de leche, de tal manera que van apareciendo, porque si tú tomas leche normal, te hace daño. Y lo peor es que nos hace daño y seguimos tomando. Es decir, el simple hecho de que la leche me haga daño ya debería ser un gran motivo para dejarla de tomar. O de producir. Es decir, cada vez se van haciendo diferentes tipos de leche. Ahora, toma esta porque no te va a hacer daño. Pero por otra vía te va a hacer. Probablemente sí. Y así, es decir, realmente, como les decía, no es imprescindible la leche. No es necesaria para tener huesos sanos, no es necesaria para evitar la osteoporosis. No podemos vivir sin ella y así podemos evitar muchos de los riesgos a los que nos enfrentamos cuando la consumimos. Así que yo sé que hay muchos estudios, muchos artículos que dicen lo contrario, que te dicen que la leche es buena, que te dicen que la leche realmente no tiene eso. ¿Por qué? Porque ¿qué conflicto de intereses hay detrás de eso? La industria de leche es una de las industrias más grandes del mundo. Es como la industria de farmacéuticos. ¿Cuántos estudios, si tú tienes plata, a cuántos médicos no puedes pagar para que ellos escriban estudios a favor? Un montón de médicos se venden, un montón de científicos se venden por unos cuantos centavos para publicar lo que quieren las industrias, lo que quiere escuchar la gente, para vender más. Aquí lo que interesa es vender más. Lo peor de todo es que te dice, ok, tenemos problemas de calcio en la gente, entonces ¿qué hacen? Tomen más leche. Segundo, tome más suplementos de calcio. Tercero, aumentemos los requerimientos de calcio. Cuando el problema está en modificar tu estilo de vida. ¿Queremos seguir viviendo así de mal?
y buscando cosas que nos quiten el dolor, que nos quiten la enfermedad para seguir pecando y seguir comiendo mal y seguir completamente desmesurados. Es decir, hace falta un poco de templanza, ¿no? Y creo que se requiere de un esfuerzo ir ganando esa templanza. Porque al final la salud es esto, el justo medio. ¿Sí? Ni los excesos ni los defectos. Así que, ¿otra pregunta? No es motivo mío venir y convencerlos de una idea, de decirles la leche no sirve, no. Mi motivo es nada más presentarles los estudios que hay, el conocimiento que hay en la actualidad reciente, lo que se sabe, lo que no se dice, y muchos de estos son hipótesis, hay muchas cosas que habrá que seguir estudiando, porque en un momento ahorita podemos decir esto y en un futuro se puede decir otra cosa. Así que puede ser que en unos 5 o 10 años la leche sea una cosa, no, 10, 20, no sabemos cuántos años la leche se vaya sacando del mercado, por ejemplo. Es posible, porque hay muchas cosas en contra de la leche. O puede ser que se mantenga y se modifique y se siga trabajando sobre la leche y se empiece a trabajar genéticamente y se modifiquen algunas cosas y tratando de seguir vendiéndola, ¿no? Así que les traigo esto, tenemos todos el deber de investigar, el deber de buscar, el deber de preguntarnos, de reflexionar, de usar el menos común de los sentidos, el sentido común. Estamos obligados a hacerlo. Y tenemos que hacerlo